Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen, un recorrido a lo largo de la semana con los principales temas, los más destacados en relación a la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. Soy Santiago López González y a continuación les presento el sumario de temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar en Estados Unidos porque este país superó la barrera de las 200,000 víctimas por cuenta de la pandemia del COVID-19. Florida, Texas, California, Wisconsin e Illinois son los estados con la mayor cantidad de casos. Tenemos reporte desde la ciudad de Miami, precisamente en el estado de Florida. En la ciudad de Yaroslav, en Rusia, allí avanza el desarrollo y la investigación por la vacuna Sputnik V, que fue ofrecida por el presidente ruso Vladimir Putin para que sea distribuida en todo el mundo de manera gratuita. Conversamos con Sebastián Beltrame, o vamos a conversar con Sebastián Beltrame. Él es un periodista uruguayo que visitó este laboratorio y conoció en detalle, de primera mano, cómo está avanzando el desarrollo de esta posible vacuna y cuál es la expectativa que hay allí. El Carnaval de Río de Janeiro, una de las más importantes y tradicionales fiestas de Brasil, fue suspendido por primera vez en 108 años por causa de la pandemia. Nuestra corresponsal nos contará cómo impacta esto no solo en el ánimo de los brasileños, sino también en la economía de la ciudad de Río de Janeiro. Comenzamos y antes de dar paso a la información, primero vamos a hacer un recuento de cómo avanzó la pandemia del COVID-19 a lo largo de esta semana en nuestra región. Demos un vistazo a los países de América Latina con más fallecidos por cada millón de habitantes. En primer lugar, vemos en rojo está Perú. Este país suramericano tiene más de 998 víctimas por millón. Le sigue en anaranjado su vecina Bolivia con 705. En tercer lugar está Brasil con 668 casos o víctimas por millón de habitantes, Ecuador con 659 y cierra este top en amarillo Chile con 659 por cada millón de habitantes. Le siguen en su estricto orden Estados Unidos, México, Panamá, Colombia y Argentina. Esta semana el mundo entero vio con alarma el anuncio. Estados Unidos superó las 200,000 víctimas fallecidas por COVID-19. El país sigue siendo el más afectado a nivel mundial por la pandemia. Y esta cifra supera así la suma total de estadounidenses fallecidos en 5 guerras recientes, como la guerra de Vietnam, Corea, Irak, la de Afganistán y la guerra del Golfo Pérsico. Estados Unidos también superó esta semana los 7 millones de casos diagnosticados. Vamos a conocer detalles de lo que está sucediendo allí con Anthony Belchi, el corresponsal de France 24 en la ciudad de Miami, para conocer allí más detalles. Anthony, más de 200,000 víctimas, más de 7 millones de casos diagnosticados. ¿Qué dicen las autoridades al respecto, particularmente allí en la Florida, que es donde usted se encuentra? Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son cifras realmente preocupantes. Esos 200,000 fallecidos, más de 7 millones de casos positivos de COVID-19 y las autoridades médicas, sobre todo, están pidiendo a la población no bajar la guardia, sobre todo ahora que van a empezar a bajar las temperaturas con la temporada de invierno y va a coincidir también con la temporada de la gripe, por lo que seguro, dicen los expertos médicos, van a coincidir tanto el coronavirus como la COVID-19, pero estamos muy pendientes en estados como Florida, Nueva York, California o Texas, donde se han dado los casos más elevados de COVID-19, pues cómo se va avanzando esta pandemia. De hecho, aquí en el sur, en el estado de Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis ha anunciado esta misma tarde que va a suavizar todas las medidas del coronavirus. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los negocios van a poder abrir hasta al 100% de su capacidad y el uso de mascarillas no va a ser obligatorio. Anthony, tal parece que a la comunidad internacional le preocupan más estas cifras porque lo que uno ve en las imágenes y en los reportes es que a los estadounidenses le están restando un poco de importancia a las medidas de seguridad y están empezando a llevar su vida con total normalidad. ¿Cuál es la reacción de la población allí en Florida con respecto a estos números que son alarmantes?
Sí, realmente esa actitud no ha cambiado desde el inicio de la pandemia o cuando se decretó el estado de alarma nacional aquí en Estados Unidos. Cientos de personas salieron a las calles prácticamente desde la primera semana a protestar por las medidas que se estaban implantando. Decían que todo era una farsa, que realmente los casos y los fallecimientos no eran tan alarmantes si eso se comparaban con otras enfermedades, como el caso de la gripe, que sí que hay vacuna y que sí que en esos momentos el ratio de fallecimientos era más elevado. Pedían a las autoridades suavizar las medidas porque querían ir a trabajar, ya que de no hacerlo no podían ganar dinero y no podían mantener a su familia. Por eso sorprendía esa actitud de muchísimos estadounidenses que intentaban desafiar las órdenes de las autoridades para no utilizar mascarillas ni tampoco respetar la distancia social, algo que están pidiendo las autoridades sanitarias aquí en el país. Anthony, para terminar este reporte, ¿qué tal está avanzando entonces la reapertura social? Pues ya lo veíamos que los estadounidenses lo están tomando un poco más relajado que en otros países, pero ¿cómo va la reapertura económica, la reapertura de los comercios, de los bares, de los restaurantes? Está terminando el verano y pues empieza una nueva temporada y que es particularmente fuerte dadas las nevadas y las condiciones en el norte del país. Realmente está por ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Hay que recordar que las fronteras están parcialmente cerradas en Estados Unidos. No se puede volar no se puede recibir turismo desde Europa y desde otros países como también Brasil, donde se están registrando un número muy elevado de casos de coronavirus, y por eso aquí los comerciantes en el sur de la Florida, sobre todo que se dedican principalmente al turismo, están preocupados. Llevan más de 6 meses sin poder trabajar, sin poder recibir turismo, y ese golpe a la economía podría ser brutal. Además, también está por ver de qué manera va a afectar esa nueva normativa que ha impulsado el gobernador Ron DeSantis para todo el estado, ya que las autoridades locales, como por ejemplo aquí en la ciudad de Miami, pues podrían poner medidas mucho más restrictivas ante el posible aumento de los casos de coronavirus. Pero está por ver cómo va avanzando esta pandemia, aunque los expertos financieros aseguran que el golpe económico no va a tener precedentes. Anthony, es que no hay economía que aguante estar completamente cerrada más de 6 meses sin tener ganancias ni hacerle inversiones. Muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Y no muy lejos de allí, en México, las cifras tampoco dan tregua. Este país contabiliza más de 700.000 casos y tiene también el poco honroso primer lugar en América Latina por ser la nación que presenta la mayor cantidad de muertes del personal sanitario por cuenta de COVID-19. Mario Carbonell, el corresponsal de France 24, está con nosotros desde la Ciudad de México y vamos a consultarle cómo está la situación allí. Mario, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición de COVID-19 de la semana en América. Y ayer tal parece que se rompió la tendencia debido a lo que ha sucedido a lo largo de esta semana y baja ese porcentaje que daba un respiro en cuanto a las cifras de contagio y de víctimas. Ayer hubo un ligero repunte. ¿Qué es lo que está pasando? Así es, se informó de un alza, de un repunte en el porcentaje de positividad, algo que no ocurría desde la última semana de julio, donde pues empezó esta tendencia a la baja y desafortunadamente en las últimas 24 horas se reportó este repunte de 37 a 39% de positividad. Acaban de salir hace unos instantes, las cifras más recientes son más de 720,000 contagios en el país y más de 75,800 muertes por coronavirus. La situación es distinta en cada estado, Santiago. Mira, en la Ciudad de México, donde se da el mayor número de contagios, la jefa de gobierno anunció este día que estamos ya en el punto más bajo de la pandemia en la capital del país desde abril.
Es decir, hay 3.500 personas hospitalizadas en el Valle de México, contando la Ciudad de México y el Estado de México, y esto pone a la capital, que insisto es la ciudad con más casos de muertes y de contagios, más cerca de lo que es el semáforo amarillo. Sin embargo, no se echan las campanas al vuelo, se establece que van a reforzarse las visitas a los hogares donde se tienen identificados casos de contagios, casos positivos, para identificar a los contactos y hacer un trabajo mejor de contención. La jefa de gobierno dijo que esta baja en la ciudad, en el caso de la ciudad, ha sido posible gracias a que los ciudadanos han llevado a cabo las medidas recomendadas, sobre todo el uso de cubrebocas en lugares públicos, que es pues un asunto que a nivel federal ha tenido ciertas reticencias para recomendarla así tal como es el uso de cubrebocas. México tiene la pandemia un poco dispara. Hay unos estados que están con características y con avances de la pandemia de forma diferente. Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo al último reporte, van a mantener esto del semáforo en color anaranjado. Se mantienen entonces unas medidas, pero los estados de Campeche y de Chiapas, que están en el sur, pasan a color verde. ¿Qué significa esto y qué otros ejemplos nos puede dar de este semáforo, de cómo van evolucionando entonces allí las cosas? Así es, son sobre todo los estados de menor población, pero también los estados que desde el inicio de la pandemia han tenido un comportamiento de contención. Es el caso, como bien lo mencionas, de Chiapas, también de algunos otros estados como Quintana Roo, en donde Campeche, por ejemplo, donde ya este paso al semáforo verde inminente, ¿qué implica? Bueno, implica que ya se puede volver con las actividades de manera normal, incluidas las clases presenciales. No obstante, hay que señalar que es una facultad de cada estado. En el caso, por ejemplo, de Chiapas y Campeche, el propio presidente López Obrador dijo que podría consultarse a los padres de familia si están de acuerdo en que se vuelva ya a las clases presenciales. El propio gobernador de Campeche ha dicho que no, que ellos descartan que seguirán manteniendo esta sana distancia social, digámoslo así, este aislamiento parcial, a pesar de que ya podrían volver a las clases. Se han estado abriendo otros sectores de la economía. Por ejemplo, el más reciente aquí en la capital son los gimnasios. Ya la gente puede acudir a los gimnasios a hacer ejercicio, no cardiovascular, pero sí de peso integrado, sí las albercas. Sin embargo, hay mucha cautela, Santiago. No se quiere dar el paso de vuelta completa a la normalidad. Se prefiere, en el caso de la ciudad, mantener este semáforo en naranja, también en el Estado de México. Y bueno, el propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha dicho que aquellos padres que no quieran llevar a sus hijos a la escuela, aún en semáforo verde, pueden continuar con las clases por televisión. Pues vamos a ver cómo se van desarrollando estas medidas que semana a semana van cambiando, sobre todo allí en México, que es un país federado, entonces cada estado toma algunas de sus decisiones. Mario, muchas gracias por este reporte, por este completo reporte de todo lo que aconteció en México a lo largo de esta semana. Muchas gracias. Vamos a avanzar con otros temas. COVAX es el nombre de una red recientemente puesta en marcha a la que pertenecen varios países que han unido sus esfuerzos para el desarrollo, la producción y también la distribución equitativa de una vacuna contra el COVID-19. La iniciativa fue presentada por la Organización Mundial de la Salud, que indicó que ya son 156 los países que van a pertenecer o que ya pertenecen a esta iniciativa. China y Estados Unidos son los grandes ausentes. 156 países se han unido para garantizar que todas las naciones del mundo tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus al mismo tiempo. El director de la Organización Mundial de la Salud hizo el anuncio. Nuestro objetivo es tener 2.000 millones de dosis de vacunas disponibles para finales de 2021. Nos alienta ver que un gran número de países se inscriben en la red de COVAX, pero enfrentamos algunos desafíos abrumadores. Para que esto funcione según lo planeado, debe haber financiación. La lista de países que harán parte de la red COVAX incluye 64 naciones de ingresos medios o altos que participarán en la financiación de la vacuna, entre ellos los de la Unión Europea, Japón, Australia, Argentina, Perú y Colombia.
pero los grandes ausentes son Estados Unidos y China. El primero se desvinculó este año de la OMS, una decisión tomada por el presidente Donald Trump, mientras que los funcionarios de la alianza siguen en diálogos con Beijing. La OMS aseguró que por ahora se han invertido 3.000 millones de dólares, sin embargo, es apenas una pequeña parte de los 35.000 millones de dólares necesarios para que tenga el impacto que se espera. En Perú, uno de los países más afectados por el virus, al tener la mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, el presidente Martín Vizcarra aseguró que el mundo entero debe tener acceso a la futura vacuna. Ello exige unirnos en esta lucha de forma efectiva, reconociendo a la vacuna y el tratamiento contra este virus como bienes públicos globales y asegurando el acceso oportuno y equitativo a medicamentos y equipos necesarios para atenderlo. Los casos de coronavirus en todo el mundo han superado ya los 31 millones de personas y el número de muertos se acerca al millón. La vacuna Sputnik V es una vacuna vectorial combinada contra el coronavirus que está siendo estudiada y desarrollada por el Gamaleya Research Institute. Actualmente está en fase 3 y hay mucho escepticismo a nivel internacional con esta vacuna, dada la rapidez con la que fue anunciada y su efectividad. Y también porque el presidente ruso Vladimir Putin dijo que de comprobarse su eficacia se la daría gratis al mundo entero. Sebastián Beltrame es un periodista uruguayo y es el único periodista de América Latina que ha podido ir a una de las sedes de este laboratorio en la ciudad de Yaroslav, a unos 250 kilómetros de la ciudad de Moscú, la capital rusa, y está con nosotros ahora desde la ciudad de Montevideo, la capital uruguaya, para contarnos cuáles fueron sus impresiones y qué es lo que están desarrollando y trabajando allí en este laboratorio. Buenas noches, Sebastián, gracias por estar con nosotros aquí en France 24 y cuéntenos cuáles fueron esas impresiones de esa visita a ese laboratorio en la ciudad de Yaroslav. ¿Qué fue lo que usted encontró allí? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, fuimos los primeros latinoamericanos en entrar a Rusia. Rusia está cerrada, no podemos acceder normalmente. Y fuimos los primeros no rusos, los primeros extranjeros en tener acceso en todo el mundo a los laboratorios del Instituto Gamaleya y a las fábricas que producen la vacuna. No solamente producen la vacuna, estas fábricas, por ejemplo, también producen medicamentos contra el coronavirus, como por ejemplo el Avifavir, un medicamento que últimamente está siendo bastante nombrado porque Rusia lo está suministrando a muchos países de Latinoamérica y se ha convertido además en el principal medicamento contra el coronavirus que exporta Rusia. Nuestra impresión al recorrer los laboratorios y al estar en la fábrica, los laboratorios, tengamos en cuenta que el Instituto Gamaleya tiene más de 100 años y es un instituto que ha desarrollado vacunas que se están utilizando desde hace mucho tiempo, y en base a esas vacunas es que ellos afirman haber hecho el proceso previo de estudio y de desarrollo de esta vacuna Sputnik V contra el COVID-19 tiene la base, por ejemplo, de otras como la del ébola, y es por eso que ellos afirman que ha sido muy rápido el desarrollo, porque ya contaban con todos esos estudios previos de las vacunas anteriores. Entonces, utilizando justamente esa tecnología es que han desarrollado esta vacuna. El escepticismo en el mundo fue justamente porque se dice que apareció de la nada, que nadie la tenía en cuenta, incluso la Organización Mundial de la Salud no nombraba a Rusia entre los países que venían desarrollando la vacuna. Mi impresión particular al estar ahí es que a los rusos son tan grandes como país que muchas veces pecan de centrarse en su propia producción y no en mostrar lo que están haciendo hacia el mundo. Esa es mi impresión personal al haber estado dentro de los laboratorios, y noté que los científicos que están trabajando ahí, a los cuales entrevisté, directores y los mismos científicos que están desarrollando la vacuna, están trabajando en el día a día. Para ellos es su trabajo, y
me pareció que no tenían y no se daban cuenta de la importancia de lo que estaban desarrollando, justamente porque es lo que hacen todos los días. Entonces, lo Sí, que yo Sebastián. noté ahí adentro fue sí, un trabajo con mucho desarrollo y que, a mi entender, no se mostró al resto del mundo como se debería haber mostrado desde un principio. Precisamente, Sebastián, por esa parte le quería preguntar qué datos conoció usted en torno a esa posible colaboración internacional que puede haber entre este laboratorio, el gobierno ruso, y una posible venta o distribución de esta vacuna, dado el caso que llegue a ser exitosa y que llegue a estar dentro de las posibles vacunas para terminar esta pandemia del COVID-19. Bueno, es importante aclarar que todas las vacunas van a pasar por estos procesos, por las distintas fases. Rusia ya está en la fase 3. Yo llegué hace pocos días de Moscú y cuando salí de Moscú ya hacía una semana que Rusia estaba vacunando a la población. Llevaban más de entre 5 y 10.000 personas con la vacuna, están dando la vacuna y una parte de esa población recibe un placebo. Ese es el ensayo de la fase 3, el ensayo en población. Pensaban llegar en poco tiempo a las 40.000 personas, o sea que están avanzando muy rápido. Sí. El responsable de la financiación y de la comercialización o el acuerdo con los distintos países para, en el caso de que la vacuna pase todas las fases y se apruebe, es el Fondo Directo de Inversión Rusa, que es el que financia la vacuna y el que hace estos acuerdos. Y es ese fondo el que ya está negociando con diferentes países, incluso de Latinoamérica, para o el envío de la vacuna o la posible producción de la vacuna Sí. fuera de Rusia en algún país de Latinoamérica. Que Cuba es uno de estos países que ya ha hecho acercamientos con el gobierno ruso para ser uno de los países donde se fabrique esta vacuna y se pueda distribuir. Sebastián, termino por preguntarle por su viaje hasta Rusia, porque Uruguay es el único país de América Latina que tiene permitido a sus ciudadanos viajar a la Unión Europea. Usted entró por España al continente europeo y desde allí llegó posteriormente a Rusia. Ahora España está en un escenario otra vez apocalíptico con la cantidad de casos que se está presentando. ¿Cómo fue esa experiencia de viaje en plena pandemia y cómo fue esos tránsitos por los aeropuertos españoles para llegar hasta Moscú? Bueno, todo surgió porque nosotros queríamos mostrar cómo era hoy viajar en esta situación. Entonces, sí, Uruguay es el único país de América que no tiene ningún tipo de restricción para entrar en el espacio Schengen, básicamente la Comunidad Económica Europea, y los vuelos Montevideo-Madrid directos no exigen a los pasajeros ni test de PCR de COVID ni cuarentena al llegar. Entonces, en esa situación fue muy sencillo volar hacia España. Me encontré personalmente con una España diferente en distintos lugares. Barcelona, un lugar donde prácticamente las calles en la zona turística de las Ramblas estaban vacías, muchos comercios cerrados porque los turistas no están entrando a España, sobre todo porque países que dotaban de turismo a España, a este país, exigen cuarentena al volver, entonces las personas no quieren viajar hacia España. Pero, por ejemplo, en Madrid sí noté mucho movimiento. Sí. Es más, salimos a comer, a cenar, la gente manteniendo las medidas respectivas, pero hace una vida relativamente normal. Sí, en España es obligatorio el uso de mascarillas, de tapabocas, las 24 horas en exterior y en interior. Eso se nota permanentemente. Hay multas muy fuertes de unos 100 euros para el que no la use. No hay hasta el momento, no había hasta el momento en que estuve, restricciones del tipo de que nadie tenía que quedarse en su casa. Todo el mundo hacía vida básicamente normal. Lo que sí es importante es que yo entrevisté personalmente a algunas personas que trabajaban en la salud en España y me decían que si bien los rebrotes de coronavirus son mayores, también es porque antes España no hacía test PCR a la Sí. población. Ahora se masificaron, entonces sí aparecen más casos, pero el sistema de salud español está más preparado, por lo tanto, la relación entre los infectados y los muertes es
mucho menor que al principio. ¿Y cómo llegamos a Rusia? Tuvimos que hacer una odisea, básicamente. Triangulamos a través de Turquía, porque los vuelos de España hacia Rusia no existen y en muchos países también están cortados. Así que tuvimos que hacer esa triangulación para llegar. Sebastián Beltrame, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24, habernos contado esta experiencia, el único periodista latinoamericano que ha llegado hasta hasta el laboratorio que está fabricando, está desarrollando esta posible vacuna del coronavirus en Rusia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos ahora con más datos, más noticias de lo que ha sucedido en América Latina. Los organizadores del Carnaval de Río de Janeiro anunciaron la suspensión de este evento para el año 2021 debido a la pandemia. El carnaval es una de las tradiciones culturales más arraigadas en el imaginario de los brasileños, además de ser también una festividad muy reconocida en el mundo entero. La suspensión trae consecuencias a todo nivel. Valeria Sacone nos cuenta más en su reporte desde Río de Janeiro. Decisión histórica anoche en Río de Janeiro. Se aplaza el carnaval del Sambódromo por razones de seguridad debido a la pandemia del coronavirus. La decisión de la Liga de las Escuelas de Samba fue unánime y no se ofreció una fecha alternativa porque dicen sin una previsión de vacuna es imposible organizar lo que ellos definen como la fiesta más grande del planeta. Hay que recordar que este año, al principio del año, se batieron todos los récords, más de 10 millones entre visitantes y turistas, casi el 100% de los hoteles ocupados y 725 millones de dólares de facturación. Todo esto se ve suspendido. También en otras ciudades, por ejemplo, São Paulo tomó la misma decisión en julio, está barajando celebrar el carnaval en junio, sin embargo, no se sabe todavía. Hay que decir que São Paulo en los últimos años había superado en números a Río de Janeiro, pero obviamente Río de Janeiro es la fiesta más importante de todo el continente y hay que recordar un episodio histórico muy interesante. A principios del siglo pasado, 2 veces por razones diferentes fue suspendido el carnaval oficial y Río de Janeiro celebró un carnaval extraoficial en la fecha prevista y otro en la nueva fecha. O sea, en aquellos años hubo 2 carnavales. Incluso después de la gripe española, entre 1918 y 1920, hubo unos carnavales muy locos en los que la gente literalmente se echó a la calle para disfrutarlo. Entonces, es muy probable que en Río de Janeiro veremos alguna forma de carnaval espontáneo, porque si hay algo que en Río no se puede perder la gente, es una buena fiesta. Y seguimos en Brasil, el segundo país con la mayor cantidad de víctimas por el coronavirus. Las favelas o los barrios menos favorecidos, allí ha habido pocos diagnósticos de esta enfermedad, pero conocimos la historia de un fisioterapeuta que brinda algunos tratamientos gratis para quienes la han padecido. En los suburbios del norte de Río de Janeiro, el grupo de favelas Complexo do Alemão no se ha librado de la pandemia. En el laberinto de callejones el virus aún se está propagando. Mónica, fisioterapeuta, volvió a trabajar hace 2 meses. Tan pronto como llegó a su clínica de rehabilitación, los pacientes comenzaron a hacer fila para verla. El primer paso es comprobar si hay fiebre. Después hay que lavar las manos. La mujer estaba siendo tratada antes por una simple lesión de rodilla, pero ahora tiene dificultad para respirar. Nunca diagnosticada, tenía síntomas típicos de COVID-19 hace unos meses. Tenía muchos dolores en el cuerpo, no comía nada en absoluto. Necesitaba apoyo para poder caminar. Mónica ha estado observando durante meses que esos síntomas a menudo persisten. Fatiga muscular, fraqueza, cansancio. Dolor muscular, debilidad, dificultad para respirar. Nadie habla de las secuelas del COVID. Da COVID-19. Ninguém fala. Eu venho estudando isso desde março. He estado estudiando esto desde marzo. Siempre supe que nos iba a golpear. Nadie entra a las favelas, nadie se ocupa de ellas. 120 pacientes con este tipo de efectos secundarios están esperando ser tratados. Mónica quiere crear un espacio dedicado especialmente para ellos. Pós-COVID na favela. Este es el espacio post-COVID para la gente de la favela. El centro médico de Mónica sobrevive gracias a las donaciones y las nuevas reglas de seguridad vinculadas al coronavirus han elevado los costos. Para esta mujer con la enfermedad de Parkinson y muchas otras, es su única fuente de atención médica.
continua não respirando bem. Todavía tiene problemas para respirar. Creo que sería bueno llevarla al hospital. Desde la semana pasada, los residentes de esta favela están recibiendo pruebas gratuitas. Hasta ahora, una cuarta parte de ellas han resultado positivas. En nuestra sección en redes veamos otras noticias destacadas de la semana. La BBC publicó este interesante artículo con el que explica cómo la investigación para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 podría generar una revolución en la inmunización y en la forma como funcionan las vacunas a través del uso de la ingeniería genética. De esta manera, las células podrían producir, al ser modificadas, una parte del virus y así enseñarle a nuestro sistema inmunológico para protegernos de dicho virus. El artículo también indica que esto permitiría crear vacunas más rápido, más sencillas, más seguras y más baratas. También fue noticia esta semana el anuncio hecho por el laboratorio chino Sinovac, que investiga una vacuna también contra el COVID-19 y es considerada una de las más avanzadas en su proceso de desarrollo. La directiva de esta farmacéutica indicó que la inoculación masiva podría comenzar a principios del 2021, al tiempo que destacaron que estarían en la capacidad de fabricar cerca de 300 millones de dosis al año, pero hasta tanto la vacuna no sea desarrollada y probada por completo con éxito, hay que guardar un poco de moderación con las expectativas. Esta semana también la compañía Johnson & Johnson indicó que comenzó la última fase de ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19. Así lo destacó la cadena alemana DW, que afirmó que esta propuesta de vacuna será suministrada a unas 60.000 personas voluntarias en varios países del mundo que recibirán una dosis. Johnson & Johnson también afirmó que de ser exitoso su desarrollo distribuirá la vacuna sin tener beneficios económicos. La arquidiócesis de la ciudad de San Francisco en Estados Unidos desafió a las autoridades locales y convocó a cientos de feligreses para marchar y exigir la eliminación de los vetos que hay para que puedan realizar los servicios religiosos sin problemas. Bajo el lema "Somos esenciales, queremos la misa", cientos de católicos marcharon por las calles de San Francisco para exigir que reabran las iglesias y para protestar contra lo que califican como una discriminación hacia su fe y su vida espiritual. Un mensaje que transformaron en consigna, haciéndose eco del movimiento Black Lives Matter y resignificándolo bajo el renovado Spiritual Life Matters, o la vida espiritual importa. Venimos a protestar la gran injusticia que se nos está haciendo, de que no nos dejan celebrar la Eucaristía y recibir el cuerpo y sangre de Cristo, que es esencial para nosotros los domingos. Los manifestantes y las autoridades eclesiásticas consideran que las restricciones para celebrar misas impuestas durante la pandemia de coronavirus representan un trato injusto hacia la iglesia frente a otros lugares como peluquerías y tiendas. El gobierno de San Francisco ha abierto todas las actividades, todos los negocios y ha dejado a la iglesia católica. Por último, no nos permiten, solo permiten 12 personas afuera y ahora permitieron 50. Después de marchar, se organizaron misas en varios idiomas, respetando la distancia social y las medidas de bioseguridad. De esta manera, los fieles continúan practicando su fe, un derecho que ven atacado por los funcionarios locales que, según ellos, ignoran sus peticiones. Durante estos meses de pandemia, la Arquidiócesis de San Francisco y autoridades locales atravesaron momentos de tensión en torno a las restricciones para las casas de culto. Incluso Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, entró en la polémica y le dijo al arzobispo de San Francisco que deberían seguir a la ciencia. Y así llegamos al final de COVID-19, la semana en América. Muchas gracias por su sintonía. Buen fin de semana para todos.